Ya, ha iniciado la grabación. Entonces, como les decía, hoy vamos a seguir con resolución de ecuaciones diferenciales y de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias por el método de Euler. En la clase pasada es que estábamos mirando cómo hacerlo en Excel. ¿Verdad? Hicimos un ejemplo que no es, aplicamos la fórmula directamente sobre el Excel. Pero también hay otras maneras de hacerlo, por ejemplo, en Visual Basic, con un macro donde es un poco más elegante, o sea, tienes un poco más de flexibilidad en hacer cosas. Entonces, digamos que hoy vamos a hacer un ejemplo así, que hicimos un ejemplo usando Excel y también vamos a hacer un ejemplo ahora usando un macro de Visual Basic. Yo les voy a mostrar, como siempre, les voy a mostrar un código de donde, digamos que es donde la magia sucede. Entonces, ahí pues lo que están viendo en pantalla simplemente es la base teórica. Bueno, lo que tenemos ahí es un reactor tipo PFR, donde está sucediendo una reacción química. Simplemente la acetona se descompone en otros dos, eh, en ceteno y metano, y tenemos una cinética de primer orden. Entonces lo que ven ahí simplemente es la fórmula, por ejemplo, de la cinética, la constante cinética también, y algunos valores que necesitamos, el flujo molar de entrada, las concentraciones, el flujo volumétrico, el volumen total del reactor, 5 litros, 5 decímetros cúbicos, son 5 litros aproximadamente. Y ese reactor tiene una camisa, ¿verdad? Donde tiene un sistema de calentamiento, ¿verdad? Un sistema que puede suministrar, es como si fuera un intercambiador de calor doble tubo, un tubo dentro de otro. Entonces, tiene por ejemplo, una temperatura inicial y el fluido que calienta el reactor tiene una temperatura también, T-A. Entonces, digamos que son parámetros que se necesitan para los balances de materia y energía, que eso es lo que vamos a tener aquí. Vamos a hacer un balance de materia y un balance de energía, y eso van a producir unas reacciones, digamos, unas ecuaciones diferenciales. Entonces, para hacerles el cuento menos largo, ¿verdad? Los que son de operación y de proceso, pues ya eso lo verán más adelante, más allá arriba. Tenemos un balance molar, ¿verdad? Que es lo que te da, que es una ecuación diferencial que te dice, oye, ¿cómo va a cambiar la conversión de acuerdo al volumen del reactor? Es decir, como el reactor es un tubo, a medida que los reactivos van procediendo o van moviéndose dentro de ese tubo, pues se van transformando. Entonces lo que te dice es, X es la variable, una de las variables independientes, y te va a decir, oye, ¿qué porcentaje de reactivos se transforma en producto? Así de sencillo. Entonces, a medida que van los reactivos moviéndose por el reactor, pues se van transformando que el 1, el 2, el 3, el 4%, hasta el porcentaje que llegue. O sea, es así de simple. Entonces, X te representa eso, el porcentaje de reactivo que se transforma, y V es el volumen. Entonces, esta ecuación diferencial, este balance molar, lo que te dice es qué porcentaje de tus reactivos va cambiando a medida que se va moviendo en el volumen del reactor. Entonces, como ese balance también tenemos otro que es de energía. Es de energía lo que te dice, hombre, cómo es la temperatura, el perfil de temperatura a lo largo del reactor. Entonces, esas dos ecuaciones diferenciales son ecuaciones diferenciales acopladas. ¿Por qué? Porque tienen una se resuelve también con la otra, ¿verdad? Porque recuerda que, mira, aquí tienes una velocidad de reacción y también tienes aquí, en las dos tienen que resolverse acopladas, tienen que resolverse juntas. Entonces, ¿qué vamos a obtener nosotros ahí con eso? Hombre, ¿perfiles de qué? Hombre, ¿perfiles de qué? De conversión, o sea, conversión contra volumen, y de temperatura contra volumen también. Y otros de velocidad de reacción y eso. Pero los más importantes son esos. Los de conversión contra volumen y los de temperatura contra volumen. Entonces, estas son las dos ecuaciones que vamos a resolver. Entonces, ¿qué método vamos a utilizar? O sea, aquí las variables X y V constantes. O sea, usted aquí que lo que va a integrar sobre qué, sobre la conversión, y la variable independiente es el volumen. O sea, tú tienes un reactor de 5 litros, pero tú sabes que tú tienes que discretizar el volumen, es decir, tú vas a sacar, hombre, yo voy a hacer mi cálculo por ejemplo, si tengo 5 litros, pues yo voy a hacerlo cada 0.0005 litros, o sea, de a pedacito.
ya pedacito a pedacito. Y como ustedes saben, el método de Euler es muy sensible del tamaño de paso. O sea, yo voy a discretizar mientras a Euler, pues que sea un tamaño muy pequeño. Por ejemplo, si yo paso esos 5 litros a metros cúbicos, sería 0.0005 metros cúbicos. Yo necesitaría un paso todavía más pequeño, como de 5 por 10 a la menos 4 o 10 a la menos 5. Eso lo vamos a ver ahorita en el Excel. Entonces, tengo estas dos ecuaciones diferenciales y las voy a resolver acopladas. Entonces, si ustedes miren aquí, vamos a mirar en la próxima diapositiva. Mira, yo lo voy a resolver aquí con un macro de Excel. Pero antes, pues yo necesito tener, pues yo hago todas las constantes que voy a trabajar aquí. Vamos, yo voy a un poquito más grande para que lo vean mejor. Yo después les paso esto. Mira, por ejemplo, simplemente yo hice un Excel que te dé todos los parámetros, ¿ves? Todos los parámetros que son constantes, yo los puse aquí. Simplemente los pongo aquí. Pues la presión inicial, todo eso. La presión, la concentración, todos esos parámetros. El volumen del reactor, ¿ves? Metros cúbicos, 0.005. 1, 2, 3. 5 litros expresados en metros cúbicos. Y lo único que yo dejé, lo primero, ¿verdad? Esto es el paso, que el programa me lo va a preguntar, oye, ¿cómo quieres, en cuánto es ese paso pequeñito que quieres dividir tú tus cálculos? Entonces, hombre, lo que yo voy a hacer es que el programa me lo va a preguntar. ¿Por qué? Porque depende de eso, vamos a salir los puntos a calcular. El programa automáticamente va a calcular el número de puntos. Recuerda que el método de Euler, mira, si tú miras, esta es la ecuación diferencial. Esta es la primera. Entonces, Euler lo que dice es que tú, oye, tú voy a discretizar, ¿ves? Cambio de X, bueno, X2 menos X1 sobre el cambio de volumen igual a esta parte. Entonces, simplemente yo despejo. El próximo paso es igual al anterior por la ecuación diferencial por el delta de V. Y esto es lo que hace el método de Euler. El método de Euler lo que hace es esto, es calcula un paso, o sea, calcula el siguiente paso en base al anterior. Calcula el siguiente en base al anterior. Entonces, aquí yo digo, bueno, y es el subíndice, o sea, la condición es en cero. Esto que está en amarillo son las condiciones iniciales, estas yo las tengo ya. Es decir, el volumen inicial es cero, la conversión inicial es 0%, porque al principio pues no ha pasado nada. La temperatura inicial del reactor es esta, la constante cinética también, esto es a la temperatura inicial, y la velocidad de reacción. Todos estos parámetros me los da el ejercicio, digamos que son las condiciones iniciales. Recuerden que a esto se le dice también un problema de valor inicial. Entonces, esto simplemente tú le dices, hombre, esto es un problema de valor inicial. Y estos valores iniciales que están en amarillo me los da el ejercicio. Entonces, con base a esto, voy a empezar a hacer los cálculos. Entonces, aparte de hacer los cálculos, miren aquí, pues también esto, ustedes miran aquí, hay varias pestañas. Hay una pestaña, ¿verdad? Hay una de las pestañas que también tiene que las gráficas. Entonces, él automáticamente, mira, también va a hacer las gráficas aquí de conversión contra volumen, temperatura contra volumen, velocidad y otra. Toda la información la va a hacer aquí. Entonces, para hacer esto, lo primero, para poder echar a andar este macro y que resuelva, pues aquí yo tengo, ¿ves? Resolver Euler, yo se lo pongo así primero y ya después ahora lo vamos a hacer en vivo. Y él lo primero que me va a preguntar es tamaño deseado de la discretización del volumen. Si yo tengo un reactor que es de 0.005 metros cúbicos, yo debo utilizar por lo menos algo que tenga por 10 a la menos 5, por ejemplo, o sea, 0.00005, o puedo incluso más pequeño. Entonces, dependiendo de eso, él me va a decir, bueno, tú vas a tener tantos puntos. Si yo utilizo, por ejemplo, 0.5 por 10 a la menos 5, tendría aproximadamente unos 150. E incluso si utilizo más pequeño, tendría 250 puntos para hacer los cálculos. Entonces, digamos que yo voy a resolver la ecuación diferencial, las ecuaciones, en cada uno de esos 250 puntos. Por eso es que estos métodos numéricos, pues, se tiene uno que apoyar en herramientas informáticas. Entonces, lo primero que me va a preguntar el ejercicio, pues yo verificar que las condiciones iniciales estén aquí en amarillo y
el tamaño de paso de la discretización. Una vez eso, mira, él calcula, por ejemplo, si yo le pongo aquí, si ustedes miran aquí, esto tiene, yo le hice, comencé con un tamaño de paso por 2 por 10 a la menos 5, ¿ves? Metros cúbicos. Él calcula 249 puntos. Mira, él calcula 249 puntos aquí. ¿Ves? Él calcula, bueno, cada 0,002 él hace lo. Entonces, primero es el 0. 0,0002 más 0,004, o sea, de 2 en 2, él va haciendo todos estos cálculos, toda la integración numérica. Y una vez haga todo eso, si ustedes miran ahí hay 240 y pico puntos, ahora lo verán ahí. Y luego viene ¿qué? La resolución, por ejemplo, aquí vemos que la conversión llega hasta 0,4, hasta 0,4. ¿Qué significa eso, hombre? Que para ese tamaño de reactor yo tuve un 40% de los reactivos se convirtieron en productos, lo demás no. La temperatura, mira, como eso es una reacción endotérmica, al principio la temperatura en el reactor baja, pero luego entra el sistema de calentamiento y le da energía. ¿Ves? Al principio de la reacción baja la temperatura y después sube. Esta es la velocidad de reacción y esto también es la constante cinética que va muy ligada a la temperatura, porque la constante cinética depende principalmente de la temperatura, tiene más o menos en la misma forma. Entonces, lo que está es esto es macro y también pues tiene otro botón pues para borrar, para borrar todo y cambiar cualquier parámetro. O sea, yo lo puedo hacer, por ejemplo, con un tamaño de paso más grande o más pequeño, cambiar parámetros, cualquier tipo de parámetro. O sea, que es bastante flexible. Entonces, vamos a mirar primero, hombre, cómo, o sea, dónde sucede la magia. ¿Verdad? ¿Cómo es el código para hacer eso? Entonces, vamos a mirar aquí primero. Vamos a mirar aquí. Este es el primer módulo, que es el que contiene el método numérico. ¿Ves? Tiene aquí un módulo. El módulo se llama Euler. ¿Ves? Y se comienza, como siempre, yo digo, option explicit. Es decir, para eso te obliga a tener que declarar, hace esto, declarar las variables. Entonces dice, su rutina Euler, él nombra su rutina simplemente, dice, oye, vaya a la hoja, a la pestaña que se llama Excel BVA, BVA, simplemente para que él sepa dónde va a trabajar. Luego, hombre, yo declaro, yo necesito variables para contadores, o sea, enteros, contadores, 1, 2, 3, 4, 5, tengo estas 3 letras, y KJ, las que necesito. Las constantes, todas esas constantes, yo necesito un espacio de memoria para guardarlas. Entonces, bueno, el delta de V, el número, por ejemplo, el número de datos es un entero. Yo le puse, hombre, los datos, 250, 300, lo que yo necesite, pero es un número entero, por eso es que yo la declaro como un entero. También el delta de V, o sea, es la discretización del espacio. Eso sí es un double simplemente es un número. ¿Verdad? Recuerden que eso simplemente es un número que es un decimal. Y todos esos que va a tener decimales, yo lo declaré todo esto. Luego los vectores. ¿Qué significa eso, hombre? Vectores son donde tú vas a poner todos los datos. Por ejemplo, los datos del volumen. Tú sabes que tienes que, es una tira de datos. Yo no le pongo tamaño a eso. Por ejemplo, la conversión, la temperatura, cada suceso, todo lo que van a hacer la respuesta. Esos son vectores, ¿verdad? Yo no les pongo tamaño, digamos que esos son vectores después. ¿Qué sigue? Ve, aquí tú preguntas tamaño deseado de la discretización. Tú le dices, bueno, yo creo que sea de tal tamaño. Y con eso, el primero lo escribe en el Excel, ¿verdad? Y luego también toma todos los datos del Excel y los pone en memoria. Mira, esta es una celda, la celda con la 1, 2, la 2, 2, todo esto, simplemente yo pongo todas estas cosas, lo pongo en espacio de memoria. ¿Por qué? Porque yo las voy a utilizar aquí dentro. Entonces yo lo que hago es tomar todos esos datos del Excel, tac, 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 tomo datos del Excel y los pongo en memoria, ¿verdad? Porque ya yo declaré mis variables acá arriba. Por ejemplo, el flujo de A inicial, pues yo lo tomo y lo pongo aquí. Una vez yo tengo eso, lo que hago es, oye, bueno, ¿y cuántos datos son? Porque tú no sabes a priori cuántos datos. Entonces yo digo, aquí calculo el número de datos.
dividiendo el volumen total del reactor dividido entre el tamaño de la discretización. Si tú tienes es como si tú tuvieras un salchichón grande, piensa que es un salchichón, y tú dices, bueno, vas a cortarme espacio, pedacitos de tanto volumen, entonces tú dices, bueno, ¿cuántos pedazos van a salir? Entonces, eso es lo que yo hago aquí. Una vez tengo esto aquí, una vez esto, yo tengo este data aquí, yo lo escribo, y después redimensiono los vectores. Entonces, ahora sí sé, paso a la siguiente, redimensiono los vectores, o sea, estos vectores, el volumen, conversión, temperatura, que tú sé, ya sí sé qué tamaño van a tener. Recuerda que los índices aquí en Visual Basic comienzan de cero, entonces de cero hasta delta. O sea, tengo un vector, por ejemplo, si yo utilicé un tamaño de discretización de 0.0002, son 249. O sea, eso que está ahí es un vector que tiene 249 posiciones para guardar datos. Todos estos vectores aquí. Entonces, hasta ahora, solamente lo que he hecho es tomar datos y prepararme. Todavía no he comenzado con el método numérico. Entonces, aquí es donde comienza el método numérico. O sea, yo tomo todas las condiciones iniciales y le digo, bueno, la conversión de cero es cero. El volumen en el índice cero es V0. La temperatura inicial T0, yo todo eso, digamos que esto es lo que está en amarillo, las condiciones iniciales. Caso C, ¿verdad? Esto ya también, la constante cinética es cero y la velocidad inicial, que yo la puedo calcular con lo que tengo cero. O sea, todo esto son las condiciones de valor inicial. Eso son lo que va a tomar el método para hacer el cálculo siguiente. Y después toma lo que calculaste para hacer el siguiente. Entonces, ¿dónde está la magia? Aquí ven. Este for que termina aquí, ¿esto es qué? Recuerda que un for, ¿qué es? Un for es una estructura ¿qué? Repetitiva, repetitiva, repetitiva. Entonces, ¿qué es el cálculo? Entonces, bueno, yo tengo una fórmula, ¿ves? Esta es la fórmula de Euler para la primera ecuación diferencial, mira. X es igual a a la anterior, mira, el XY es igual a el X anterior más la velocidad anterior entre F sub a 0, que esto es un constante, por el delta de V. ¿Ves? ¿Eso qué es? Mira, si tú recuerdas lo que yo te puse acá, ¿ves? Voy a devolverme para acá. Es esto, mira, esto que está aquí. ¿Ves? Mira, R sub A sobre F sub 0 por el delta de V. Esto la primera es la resolución de la primera ecuación diferencial. Entonces yo lo pongo aquí, ¿ves? ¿En qué? ¿Ves? Aquí está. Entonces yo voy a hacer este cálculo para todos los 249 puntos que tengo. Entonces, ¿qué más? Yo digo, bueno, el punto 1, porque el punto 0 yo lo tengo ya. El punto 1 es igual a f de 0. Luego también esta es la segunda ecuación diferencial, mira. La segunda ecuación diferencial, donde sacas ¿qué? Donde sacas la temperatura. Entonces, lo mismo, la temperatura en el punto 1 es igual a la función evaluada en el punto anterior, que es el I-1, que es la misma, es la ecuación diferencial. ¿Ves? Y eso multiplicado por ¿qué? Por el delta, ¿ves? Todo esto por el delta U. Digamos que yo aquí lo puse en varios pedazos. Yo ponía el pedazo, luego lo dividí aquí. Esta es la parte de abajo de la ecuación diferencial. Y la temperatura en 1 es igual a la temperatura en 0 más la temperatura, todo lo que yo haya calculado por el delta V. Esto es lo que está aquí. K sub C, ¿ves? Esto K, pues se calcula sí con la temperatura del mismo punto. Esto yo actualizas, ¿verdad? Esta es tu variable independiente. El punto siguiente de volumen es igual al anterior, más, o sea, aquí comienza desde V0, más I veces al punto 1, el punto 2 por el delta W. O sea, tú vas haciendo V0 más I veces el delta W, más 2 veces el delta W, más 3 veces el delta W, y así vas actualizando. Y aquí, pues, la velocidad de reacción. La velocidad de reacción ya actualizada. Entonces, aquí, este cálculo que está aquí, tú lo vas haciendo para cada punto. Punto 1, el punto 2, el punto 3, siempre con los datos del punto anterior. Con el punto anterior, calcula el siguiente. Entonces, cada vez que tú haces un cálculo, lo escribes, mira, en cada línea. Yo le digo ahí, oye, todo eso lo acabas de calcular, escríbemelo aquí, escríbemelo. Y haga
el next. ¿Hasta qué? Hasta el último dato. Y termina la subrutina. Eso es lo que hace la subrutina. Luego, el otro es el de borrar, pues este no es mucha, simplemente lo que hace es borrar todo. Yo digo, oye, bórreme desde A9 hasta F400. Yo lo puse hasta 400 puntos. Podría trabajar más, pero no borraría de 400 hacia abajo. Y borra la celda H2 y H7 cuando se ejecute. Entonces, ese digamos que es el código, los dos, tiene dos módulos. Un módulo es el programa y el otro módulo para borrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ejecutarlo. Ahora se los voy a mostrar. Disculpen un momento ahí. Voy a bajar esto. Voy a bajar esto y les voy a mostrar el Excel. Voy a mostrar aquí el Excel. Voy a compartirlo. Avísenme cuando estén viendo ya el Excel. Está presentando la diapositiva otra vez. Ah, ya cambió el Excel. Ya cambió, ¿verdad? Sí. Listo, entonces, bueno, ahí está el Excel, pues yo lo dividí por el planteamiento del problema, el desarrollo que ya ustedes lo vieron ahí, y aquí está el Excel. Entonces, como ya les había dicho, pues el Excel, pues yo pongo todas las constantes aquí, ahí le pongo las unidades, y aquí está, pues, el código, ¿ves? El código es que escribirá el valor elegido para delta V, y aquí el código escribe los puntos, escribe los puntos ahí. Entonces, ¿qué necesita el código para empezar? Pues los valores iniciales. Mira. Y es su índice. Volumen inicial, que es 0. La conversión inicial es 0. Es lo que si ustedes miran aquí, esto no tiene ninguna fórmula ni nada. Son valores. Y esto, la velocidad, pues calculada ahí. Entonces, cuando yo le digo resolver, es que no sé si, pues, yo creo que va a aparecer no sé si va a aparecer ¿cómo es que? La cajita, porque él simplemente calcula esto. O sea, aquí yo les comparto toda la pantalla. No sé, pues vamos a ver. Si yo le doy resolver Euler, él tiene una cajita, en mitad de la cajita, no sé si sale, ¿ven la caja de texto? O no la ven, o solo la siguen viendo el Excel sin ver la caja de texto. Así es, señor. Nada más se ve el Excel. Nada más se ve el Excel, profe. Espera tu momentico para ver. Voy a ver si les puedo, para que puedan ver. Dejen de compartir. Voy a tratar de compartir toda la pantalla para que puedan ver. Voy a tratar de compartir toda la pantalla. Avísame cuando estén viendo toda la pantalla. Tienen que verlo todo lo que pasa en la pantalla tienen que verlo ahorita. Ese. Nada que se actualiza. ¿Eh? Aquí para ver. Ya se actualizó. Profe, pues sale el Excel y sale su escritorio. Toda la pantalla, porque sale toda la pantalla. Sí. Sí, señor, sale todo el escritorio. Entonces, mírale. Cuando yo le doy resolver Euler, aquí, ¿ve? Ahí deben ver ahí ven la pestaña, ven la cajita de texto. ¿Ve? Ahí yo le pongo el tamaño de la discretización. Yo le pongo, por ejemplo, 0.0002. ¿Verdad? Entonces yo le digo aceptar y él hace el cálculo aquí. Entonces él dice, oye, aquí este fue el valor que tú metiste
y él calcula, mira, necesitas 249 puntos para resolver. Entonces, esos 249 puntos, él resuelve las ecuaciones diferenciales, mire aquí, ¿sí? Hasta el punto 249. ¿Sí? Entonces, todos estos son las resoluciones. Y aquí, por ejemplo, la última tiene la gráfica. Ahí está. Automáticamente hace la gráfica de qué, hombre, hace la gráfica de conversión. Es decir, que para un volumen de 0.005, o sea, 5 litros, llegamos a una conversión del 40%. La temperatura, mira, con 1035, al principio va bajando, ¿verdad? Por ahí entra el sistema de calentamiento y empieza a subir la temperatura, velocidad de reacción y K sub C. Entonces, este es un Excel con Visual Basic, y vamos a ver si, ¿ves? No sé, ahí están viendo ahora, deben estar viendo el Excel. Son dos módulos. Módulo 1, el módulo 1 pues es que donde está el código Visual Basic, ¿ves? Y el módulo 2 es el que simplemente es de borrar. El módulo 2, que es el que borra todo. Entonces, miren aquí, con este botón, pues simplemente tú borras todo, ¿ves? Borras aquí y puedes variar cualquiera de estos parámetros, variar el tamaño. Por ejemplo, si yo digo, hombre, yo quiero otra vez, ver lo que aquí, borra gráficas, ¿ves? También borra gráficas aquí. Y dice, bueno, yo quiero hacerlo con un poquito más grande. Entonces, bueno, yo digo, bueno, oye, resolver el Euler, pero y yo le digo de 0,1234,5. O sea, un tamaño más grande de paso. Y ya no son 249, sino 100 puntos. ¿Ves? Entonces, hacen más o menos, pues, la forma, pues, no va, si ustedes miran aquí, la forma, pues, no van a variar mucho. ¿Ves? Llegamos ahí, los perfiles, llega hasta 40% en los 5 litros. ¿Ves? Los 5 litros al final también llega casi a las mismas temperaturas. Entonces, la gracia es encontrar un tamaño de paso que no sea tan pequeño, ¿verdad? Que te dé buenos resultados, pero no tan grande que haya tanto cálculo. Entonces, digamos que este es un ejemplo bastante diciente de lo que es el método de Euler. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a, entonces, no sé, alguna inquietud. Y ahí tienen ya ustedes les pasé el código. Entonces ya, pues se puede hacer de las dos maneras, pero obviamente tienen más flexibilidad haciéndolo con un macro de Excel Visual Basic y con el Visual Basic en sí. Entonces ahí, presentando. Entonces vamos a seguir con qué. Pues vamos a hacer hoy vamos a hacer la introducción al próximo método, que digamos que esto es un método que es un poco más poderoso, uno de los métodos, pues no es, y no es el más poderoso, pero sí es el más popular, que es los métodos de Runge-Kutta, porque no es uno solo. Ahí vamos el método de Euler y ya más o menos los métodos de Runge-Kutta. Todo el mundo dice, bueno, el Runge-Kutta cuarto orden es solamente uno de los métodos de Runge-Kutta. Entonces, vamos a hacer la introducción, a ver la base teórica, en qué se basa, y ustedes se enterarán que simplemente el método de Euler es uno de los métodos de Runge-Kutta. Digamos que Runge-Kutta de primer orden se puede decir que es el método de Euler. Entonces, digamos que estos métodos de Runge-Kutta lo que aprovechan es las derivadas, son métodos que aprovechan las derivadas en varios puntos en el intervalo de trabajo. Digamos que el método de Euler lo que hace es utilizar la derivada en el punto inicial y trata de hacer que se tira como una línea recta hasta el siguiente punto. Entonces, por eso él, como yo les decía, en cada punto, pues él tiene un error. Entonces, para minimizar ese error, pues se utilizan pasos pequeños, muy pequeños, para minimizar ese error. Entonces, cuando tú utilizas
dentro de los pasos, utilizas derivadas dentro de los pasos, pues minimizas ese error. Y eso es lo que hacen los métodos de run-ejecuta. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos que en el análisis numérico, o cálculo numérico, como se le llama, digamos que también es esa rama de las matemáticas encargada de diseñar algoritmos para simular, ¿verdad?, la solución de problemas de análisis matemático. Es decir, recuerda que aquí yo, pues lo que hago, pues, yo no soluciono esa ecuación diferencial de manera que analítica, ¿verdad? Tú puedes, hombre, hay métodos analíticos, tú puedes separación de variables, puedes utilizar otros métodos para resolver las integrales, pero a veces las ecuaciones diferenciales, pues no, por medio de cálculo simbólico, pues no se pueden, y ahí es cuando uno mete los métodos numéricos. Entonces, digamos que aquí este meme, pues un método numérico de run-ejecuta. A veces run-ejecuta es un método que es bastante bueno, bastante poderoso, y a veces mucha gente lo utiliza cuando no es necesario. O sea, run-ejecuta es un método que es para ecuaciones diferenciales que tiene su seriedad, pero todo el mundo lo usa porque va a la fija. O sea, tú puedes usar Euler para muchas situaciones y es más fácil de implementar y todo, pero todo el mundo va a la fija con run-ejecuta cuarto orden. Entonces, en el análisis numérico, pues como ya ustedes ven, pues hay muchas operaciones y por eso se utilizan. Siempre es mejor ayudarse en qué, hombre, ayudarse con los ordenadores. Entonces, aquí, digamos que específicamente los métodos de run-ejecuta no es uno, son varios. ¿Ya? Son un conjunto de métodos iterativos, algunos son implícitos y otros explícitos. Nosotros aquí vamos a utilizar, pues, los explícitos para resolver problemas de valor inicial. Recuerde que tú para empezar a trabajar en esto, pues tú necesitas un valor inicial que lo vas a utilizar como base para la siguiente iteración. Son, pues, digamos que se desarrollaron alrededor del año 1900 por los matemáticos Run, o sea, C. Run y M.W. Kuta. Pero viéndolo desde el punto de vista más matemático, el que trabajó más en eso fue Kuta que Run. Entonces, el método de Euler es el menos eficaz, ¿verdad? Es más fácil de entender, pero es más eficaz, es menos eficaz si se compara con otros métodos, ¿verdad? Por ejemplo, el método de Euler, ¿verdad? Tú tienes que el y siguiente es igual al y anterior más el delta de paso, la discretización, por la función diferencial evaluada en los puntos, ¿verdad?, anteriores. Y con eso obtienes el siguiente punto. Entonces, digamos que eso es lo que, si tú tienes aquí un intervalo, ¿verdad? Tú tienes aquí, pues tú utilizas la derivada en este punto para obtener el siguiente punto. Eso es lo que haces en el método de Euler. Claro, al tú hacer esto, tú estás cometiendo un pequeño error. Y para minimizar ese error, pues los puntos 1 y 2, trata de que estén lo más juntos posible. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero los métodos de run-ejecuta lo que hacen es tratar de hacer evaluaciones en puntos intermedios de este intervalo. Entonces ahí es donde ellos aprovechan eso. Digamos que luego tú tienes un valor, ¿verdad? Los valores de X e Y en un punto medio para calcular el paso real. Entonces tú lo que haces es que, hombre, yo en vez de tirarme el lance de punto 1 hasta el punto 3, yo hago primero un punto medio y recalculo la derivada. Y lo que hago es, digamos, mejorar ese paso. O sea, yo mejoro digamos, mi guess, calculando que un punto medio. Entonces, en vez de tirarme el lance de 1 hasta 3, es como si tú tuvieras que brincar entre una piedra y otra. Es más fácil coger y tomar una piedra intermedia y dar un salto seguro a la mitad, y después desde ese punto en la mitad saltar a tu destino. Entonces, eso es lo que hacen los métodos de run-ejecuta. Lo que hacen es que, mira, por ejemplo, un run-ejecuta de primer orden es el método de Euler, pero los run-ejecutas, hay run-ejecutas de segundo, de tercero y de cuarto orden. El más popular es el de cuarto orden, porque utiliza el cálculo de derivadas, ¿verdad? De derivadas dentro del intervalo de trabajo, y por ende es como si tú tuvieras correcciones, ¿verdad? Como tú vas de un punto A a un punto B, tú vas corrigiendo la trayectoria, porque recuerda que el método de Euler tira una trayectoria recta. ¿De dónde viene esa trayectoria recta? Hombre, recuerda que la derivada, ¿qué es la derivada? La derivada es
la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces, esa recta tangente te da una trayectoria. No importa cuál sea la trayectoria entre los puntos. Él te da una línea recta, él se tira una recta, pero esa recta pues no es, a menos que los puntos estén muy cerca, pues no va a ser una muy buena, digamos, aproximación. Entonces, los puntos, digamos que los métodos de orden lo que hacen es eso, es utilizar derivadas en la parte interna del ¿qué? Hombre, del intervalo. Entonces tenemos que para tú calcular un punto siguiente, tú tienes el punto anterior y una constante, que esa constante ¿qué? Una constante es un punto medio, ¿ves? Porque es x más un medio del ¿qué? Del intervalo y y sub n más un medio por k1 y k1 pues es la derivada. Entonces él utiliza puntos intermedios, ¿ves? Esto se llama una precisión de segundo orden. Digamos que la precisión de segundo orden usando la derivada inicial en cada paso para encontrar un punto en la mitad. Es decir, tú no usas la derivada en este punto directamente para tirarte hasta el punto 3, sino, oye, yo voy a usar la derivada para hacer una aproximación a un punto intermedio y de este punto intermedio hago otra aproximación para llegar al punto final. Entonces, en la figura los puntos rellenos, ¿ves? Representan los valores finales de la función, o sea, tú vas desde 1 hasta 3, mientras que los puntos abiertos representan los valores de la función que se descartan una vez se han calculado y utilizado sus derivadas. Es decir, él lo que hace es, estas K son derivadas en puntos intermedios que corrigen esa trayectoria hasta llegar a 3. Entonces, mientras más derivadas tú utilices dentro de un intervalo, vas a tener una precisión de segundo, de tercero y de cuarto orden. Por eso es que uno ejecuta, pues, el método de cuarto orden, ¿ves? Mira, el método de cuarto orden tiene cierta elegancia. ¿Por qué? Porque tú tienes varias constantes. Cada constante de esas representa derivadas dentro del intervalo. Y con esas constantes tú calculas tu próximo punto. El próximo punto es igual al anterior más todas estas constantes que son evaluaciones de la derivada dentro del intervalo. Entonces, caso 1 es la pendiente al comienzo del intervalo. Es decir, Euler utiliza la derivada en el punto inicial. Está bien. Caso 2, la pendiente en el punto medio. ¿Ves? Con caso 1 e i. Caso 3, otra vez la pendiente en el punto medio, segundo punto medio, se calcula con caso 2 y con i. Y caso 4 se calcula con caso 3 y con i. Entonces tú calculas todas estas constantes y con esas constantes calculas la próxima, digamos, el próximo try, ¿verdad? De punto, el próximo punto. Se basan en eso. O sea, está bien, los métodos se basan en tú como punto anterior, calculas el punto siguiente, pero lo haces de manera más elegante. O sea, utilizas derivadas dentro del intervalo y vas corrigiendo la trayectoria y te da una mayor precisión. Entonces, siempre, ¿ves? Digamos que el método de Runge-Kutta de cuarto orden, se dice de cuarto orden porque, ve, necesitas calcular, se supone que tú utilizas 4 derivadas dentro del intervalo. Entonces, oye, dice aquí, ve, esto será superior al método del punto medio. Si es posible un paso al menos de doble de grande como para la misma predicción. Es decir, con este método tú puedes utilizar pasos más grandes. O sea, si tú, por ejemplo, comparas la misma, comparas lo mismo, Euler con Runge-Kutta, pues vas a tener mayor precisión para un tamaño de paso igual. Para el mismo tamaño de paso, vas a tener mayor precisión con Runge-Kutta, porque corrige la trayectoria con derivadas dentro del intervalo. Entonces, digamos que no siempre se va a cumplir. Yo espero que vamos a tener en la próxima clase un par de ejemplos para ver esto, para por lo menos comparar eso. Pero el método de Runge-Kutta de cuarto orden pues es bastante usado. No es el más poderoso. Hay métodos que todavía son más poderosos, pero para lo que vamos a trabajar nosotros es va a ser bastante útil. Entonces, digamos que en general el algoritmo, por ejemplo, tú tienes una ecuación diferencial, ¿verdad? F de xy, que es función de xy, en un intervalo AB de la variable independiente, y tienes una condición inicial, o sea, y de A, ¿verdad? La evaluación en A es igual a una constante alfa, cualquiera.
Entonces, bueno, tú tienes que en los n igual a puntos, igualmente espaciados, o sea, tú divides tu intervalo en n más 1 puntos y vas calculando. Entonces, ¿qué necesitas a la entrada del algoritmo? Pues necesitas valor de A, valor de B, el número de puntos que va a tener ahí y el valor inicial, ¿ves? Y de A. Entonces, a la salida que vas a obtener, pues la aproximación W en los n más 1 puntos de los valores de X que tú hiciste. Tú dices, bueno, primero, calcular el paso, o sea, B menos A sobre N. En este caso, pues, tú tienes final inicial del intervalo, lo divides entre el número de puntos, porque, bueno, el X igual a W igual a alfa, que son las condiciones iniciales. Tu X sub 0 es igual a A y tu W es igual a alfa. Entonces, simplemente tú calculas y haces ¿qué? Haces lo mismo, tú recalculas. Tú haces, bueno, si yo quiero obtener el próximo punto, calculo primero las K, caso 1, caso 2, H, la caso 1, H por F, que es la ecuación diferencial, evaluada en qué? Sub 0 y W sub 0. Caso 2, H por F de X sub 0 más H medios, coma, W sub 0 más K sub 1 medio. Y obtiene K sub 2 y así sucesivamente. Cada vez que tú tienes estas cuatro constantes, obtienes el próximo punto, la próxima aproximación. Si tú comenzaste con W sub 0, pues aquí obtienes W sub 1 igual a W sub 0 más un sexto por K sub 1 más 2 veces K sub 2 y haces esto. Cuando haces esto, actualizas tu X, tienes tu X sub 1 y vuelves a hacer los cálculos. Entonces aquí está el loop muy diferente, lo que pasa es que hay que hacer unos cálculos, más cálculos, pero no es muy diferente, hasta que terminas, hasta el último punto, tienes el perfil, da todo el conjunto de puntos y después parar. Entonces, el método run ejecuta, pues, tiene una precisión mucho más alta que el método de Euler, porque utiliza más derivadas dentro del intervalo. Entonces, hay métodos de primer orden, que es el de Euler, de segundo orden, que es el método del punto medio, que ese nadie lo oye nombrar. El método de Eun también, que es de precisión de segundo orden. Métodos de tercer orden, o sea, tú puedes utilizar cualquiera. Tú puedes utilizar cualquier método de primero, de segundo, de tercero, de cuarto orden. Y hay otros métodos también. Pero digamos que es el más popular, es el de Run ejecuta cuarto orden. Entonces, digamos, la clase de hoy era para ver que viera las bases teóricas. Entonces, esto está, hay bastante ejemplos. Vayan mirándose cosas en el libro, el método, el libro de métodos numéricos de Chapra. Y está bien, ese libro está bastante bien. Y en la próxima clase lo que vamos a hacer es que, hombre, vamos a ponernos aquí a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos. Traeré por lo menos, bueno, yo tengo por ahí unos ejemplos acá en Excel, unos ejemplos en Excel y también trataré de traerles ejemplos en macro de Visual Basic para que vean las dos maneras en que pueden hacer el ejercicio. Entonces, bueno, por ahora pues esto es lo que tenía para hoy. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, podemos. Y bueno, también les iba a decir es que les voy a dejar un taller. Yo ahorita se lo subo, un taller en grupo. Entonces pueden hacerlo, no sé, yo le digo hasta en grupos de 4. Ustedes me mandan como siempre, hombre, me mandan la lista ahí al grupo y yo les digo cuál hacen. Yo lo subo ahorita los PDFs al grupo y ustedes me dicen, yo les digo, hombre, los de procesos hacen tal, los de electrónica hacen tal y los de sistemas hacen tal. Entonces yo les digo ahorita la metodología. Así que bueno, eso era lo que tenía para hoy. Hasta ahí hacemos aquí.